Señor, enséñanos a esperar en ti en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío cómodamente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardara tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre quieres salvarnos. Difícil ser que es, mi mente dice no, no es posible, mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, sostenido. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre quieres salvarnos. Muy, pero muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Eterno por permitirnos una vez más poder reunirnos y que ustedes nos permitan entrar en sus hogares a través de esta plataforma y que al mismo tiempo podamos vernos, abrazarnos aún en la distancia, pero saber siempre que estamos unidos por ese vínculo perfecto que es el amor y unidos por ese vínculo perfecto que es la sangre, porque somos hermanos de sangre, hermanos, porque hubo una sangre que se derramó. Por lo tanto, esa sangre derramada nos hizo hermanos y somos hermanos de sangre. Así que un fuerte abrazo para todos, un fuerte abrazo para los que hoy se conectan y también para aquellos que van a ver el video una vez grabado o van a oír el audio a través de Telegram. Recuerden que estamos con nuestras redes sociales, Instagram los días miércoles 7:30 de la noche, domingos 11:30 por Facebook. YouTube, el canal de YouTube, se suben todos los mensajes y ahora lo estamos también llevando en audio por Telegram, donde usted puede cómodamente oírlos aún sin dejar de hacer sus propias actividades. Así que bienvenidos todos, un fuerte y gran abrazo y vamos a comenzar. Hoy tenemos un tema por demás sencillo, porque la verdad es que estamos dando temas muy sencillos, pero que al mismo tiempo nos exhortan, nos consuelan, pero nos edifican a llevar y a tener una vida mejor, una mejor calidad de vida, que eso es lo que realmente queremos
y necesitamos aquí en la tierra. Ok, antes de comenzar, vamos a dividir este tema en varias partes. Voy a dar varios textos bíblicos, por favor tenga papel y lápiz para que usted luego corrobore cada uno de los puntos y textos que les damos en nuestros mensajes. Fíjense, el Señor nos ha venido ministrando, nos ha venido hablando en ciertas ocasiones, en todos estos últimos mensajes. Últimamente el Padre nos ha venido hablando y en esos mensajes nos ha venido exhortando en algunos, en otras. La palabra exhortación no es como algunos lo tienen, que es gritarle, faltarle respeto a las personas, no. Exhortar en su etimología griega quiere decir animarte, impulsarte, instarte, estimularte, ¿ok? Motivarte a continuar haciendo algo o que lo dejes de hacer para hacer algo nuevo y distinto que te lleve a mejores planos de tu vida. Bien, hemos hablado del tema como, por ejemplo, cuida lo que oyes, cuidado con lo que oyes. Lo que anhelas en Dios se ha de manifestar. Tu camino en el Señor es prosperado. Y el día miércoles tuvimos un tema bien interesante por parte de la pastora Cris, que nos habló de que Él nos multiplicará. Es decir, el deseo, lo que está, el anhelo en el corazón de Dios es multiplicarnos, hacer que nosotros de alguna manera crezcamos, nos desarrollemos y nos multipliquemos y podamos extender todo aquello que Él nos está dando, que Él está colocando en nuestras vidas. A veces somos un poco tacaños. Dios nos da, pero nosotros nos damos. La Escritura dice claramente que es más bienaventurado dar que recibir. Es decir, que Dios es y será siempre bienaventurado porque Él siempre está dando. Ok, fíjense. Entonces, cuando nosotros nos sentamos, no a reflexionar, ni tampoco a meditar, porque a veces cuando uno habla de meditar, la gente, hoy no tengo tiempo para eso. Reflexionar, tampoco tengo tiempo para eso. La gente no tiene tiempo para muchas cosas y el tiempo se les pasa y cuando quieren hacer las cosas ya es un poco tarde, para no decir demasiado tarde. Fíjate, sin duda alguna, cuando nosotros vemos los mensajes que Dios nos ha venido dando, no necesitamos hacer una exégesis, sino simplemente decir, oye, Dios me está diciendo que tenga cuidado con lo que oigo, que lo que mi anhelo en Él se va a manifestar, que Él quiere multiplicarme, que Él quiere que yo ande en un camino de prosperidad y de bendición. Entonces, sin duda alguna, cuando yo simplemente hago esa síntesis, me doy cuenta que Dios, nuestro Padre, está hilvanando. Voy a usar esta palabra, hilvanando. Ok. Disculpe, pero hubo una pequeña interrupción. Esto es cuestión de internet. Entonces, estamos en vivo y cualquier cosa puede pasar. Fíjate. Entonces decíamos que Dios, tomando en cuenta todos estos mensajes que Dios ha venido dándonos, que Él está elaborando, está hilvanando un plan estratégico con nosotros para que en ese plan Él poder manifestar las grandes manifestaciones gloriosas de las que hemos hablado con anterioridad. Grandes manifestaciones gloriosas. Él tiene esas grandes manifestaciones gloriosas, Él no las está construyendo. Él tiene un propósito, pero dentro de su propósito Él tiene planes. Y en esos planes nosotros estamos incluidos, porque Él quiere manifestar esas grandes bendiciones en nuestras vidas. Así de sencillo es, nos los viene diciendo, nos viene preparando. Es la pregunta que siempre les hago. ¿Qué hiciste tú durante la pandemia? Yo, prepararme para lo que ha de venir, para lo que ha de manifestarse. En esta pandemia yo no me crucé de brazos. En esta pandemia no me puse a bostezar. En esta pandemia me preparé y me estoy preparando
para recibir esas grandes manifestaciones que después de todo esto se han de manifestar, valga la redundancia. Bien, el tema de hoy, vamos a comenzar. Bueno, ya comenzamos con la introducción. El tema de hoy lo vamos a llamar el poder del saber esperar. Todos los verbos en infinitivo. El poder de saber esperar. El saber esperar es un poder. El saber esperar es un poder. Entonces Dios nos va a hablar hoy de ese poder. El poder de saber esperar. El poder de saber esperar. Fíjate. Voy a contestar varias preguntas que yo mismo me hice, así estudio yo. Yo estudio haciéndome preguntas. ¿Cómo genero ese poder? ¿Cuál poder? El poder de saber esperar. ¿Cómo genero ese poder? Te voy a dar las instrucciones de cómo generar ese poder y vamos a ir contestando preguntas a lo largo del mensaje. En esta primera parte entonces, ¿cómo genero ese poder? ¿Cuál poder? El poder de saber esperar. Número 1. Comprendiendo que la fe tiene como compañera inseparable la paciencia. Primer punto, un punto sine qua non. La fe, hay mucha gente que dice que habla de tener fe. Wow, son los megapistis. Pero cuando algo se les atrasa, se arrancan los pelos, se agarran la cabeza, se dan cabezazos, se desesperan, se angustian. Entonces, amigo, déjeme decirle que eso no es fe. Porque le voy a recordar lo que es la fe. Ya, usted ya lo dijo, es eso mismo. ¿Ves? Es la convicción. Si no estás convencido, si no tienes certeza, no es fe. Y si no sabes esperar, tampoco es fe. ¿Por qué? Porque tú para generar el poder de saber esperar, hay que comprender, tener entendido, claro, perfectamente especificado en mi mente, que la fe tiene una compañera inseparable. Es la paciencia. Número 2. Otra cosa que debemos entender y comprender, que esperar no es sinónimo de cruzarme de brazos. No es sinónimo de cruzarme de brazos. Por lo contrario, es construir una hipostasis. Y no me digas que no sabes qué es hipostasis, porque ya tengo 3 mensajes seguidos diciéndote lo que es. La hipostasis es una plataforma, es construir una plataforma donde yo me coloco, donde yo me subo, donde yo me coloco, donde descanso, si quiero, y allí ejerzo fe, o mejor dicho, espero en fe, ejerzo la fe en esa hipostasis para que lo que anhela mi corazón, mi mente, mi espíritu, mi ser, se manifieste. No es que no esperar así. Bueno, estoy esperando aquí con un tabaco en la boca, con una pipa. No. Es que mientras espero yo construyo una hipostasis en el griego, que es una plataforma donde yo me coloco con firmeza a esperar que se manifieste lo que ya Dios construyó en la eternidad y lo que ya yo en fe puedo percibir a través, desde el punto de vista psicoemocional, tener la sensación de que ya lo tengo, de que ya lo estoy disfrutando. Eso es una hipostasis. Tercero, te estoy respondiendo a la pregunta ¿cómo genero ese poder? ¿Cuál poder? El poder del saber esperar. Lo tercero es lo que yo anhelo en fe. Fíjate bien, anhelo.
creo, confío, espero sin desesperarme. ¿Te das cuenta? Es esperar sin desesperarme. Y sin dejar de actuar en fe con base a lo que anhelo, creo, confío, espero sin desespero. Esas 6 cualidades, por así decirlo, o características, van a hacer que en mí se forme una expectativa. Esa expectativa se manifiesta cada mañana al despertar. Me despierto con la expectativa de que ese es el día en que Dios va a manifestar, en el cual Dios va a manifestar eso que anhelo, confío, creo, espero sin desesperarme, y en lo que actúo en fe, construyendo la hipostasis. Entonces vivo en esa sensación psicoemocional que precede los sentidos. Y entonces ese día en el cual me desperté expectante por lo que anhelo, declaro que hoy es el día. ¿Lo ves? Me hace entonces estas cosas, estos principios, estas premisas me hacen vivir expectante. Y como me hacen vivir expectante, estoy viviendo en fe. Espero que eso lo puedas entender bien. Si no, vuelves a oír el video o oyes el audio. ¿Ves? O sea que la fe no es esa fe loca que nos han enseñado por ahí. Mira, imagínate ¿tú crees que Jesús tenía fe? Por supuesto, ok. Y cuando el tentador le dijo, lo subió a un pináculo y le dijo que se soltara, se lanzara, porque Dios había dicho que enviaría a sus ángeles para que lo lleven de la mano para que sus pies no tropiece piedra. ¿Por qué Jesús no se lanzó? ¿Por falta de fe? Claro, un teólogo me va a decir por ahí, no, porque no tenía que hacerle caso al adversario, no tenía que hacerle caso. No, si tiene fe, no importa que el adversario se lo haya dicho. ¿Ves? Entonces la fe no es loca. La fe construye una plataforma. Yo sé que no le gustó a algunos locos que andan por ahí pegando gritos de que la fe es una cosa y la fe es otra. Amigo, la fe es lo que Dios dice que es, no lo que otro inventa. Es lo que Dios dice que es. Es la certeza, es la convicción, hipostasis. Construye una plataforma donde se coloca para luego recibir lo que está anhelando en fe. Número 4. En la misma respuesta, ¿cómo genero este poder? Creer fehacientemente, oído con esto, creer fehacientemente que después de Dios, el máximo creador soy yo. Eres tú, pues, porque si digo que soy yo, de repente alguien escucha nada más este pedacito y va a decir, wow, ¿qué se cree él? ¿Ves? Porque a la gente le gusta sacar las cosas del contexto, sin oír el texto. Entonces, fíjate, creer fehacientemente que después de Dios yo soy el máximo creador. Eso significa que lo que hoy no ven mis ojos físicos ni perciben mis sentidos, ¿ok? Mis ojos espirituales lo ven, porque con el poder de mi imaginación, que es un poder, otro poder que después vamos a hablar de eso, el poder de mi imaginación, que también la imaginación es un principio, con ese poder yo construyo y puedo ver, sentir en mi interior lo que todavía no perciben mis sentidos. ¿Qué significa eso? Significa que es un trabajo interno, introspectivo, que yo desarrollo para que se pueda manifestar aquello visiblemente. ¿De dónde saco yo eso? El mismo capítulo 11 de Hebreos te lo dice. Lo que se ve es producto
Se generó de lo que no se veía. Bien, yo creo que con estos 4 puntos contesto esta pregunta: ¿cómo genero ese poder? ¿Cuál poder? El poder de saber esperar. Ahora, me hice otra pregunta. ¿Cuál fue la otra pregunta que me hice? ¿Qué debo necesariamente superar? Please, water, please. ¿Qué debo necesariamente superar? Permiso. Voy a pedir permiso una sola vez, ¿ok? Ok. ¿Qué debo necesariamente superar? Los caos que se te presentan en la vida. Porque esa es otra cosa. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es otra cosa porque tengo mucha fe. Entonces a mí no me van a venir caos. Amigo, ¿a quiénes les vienen los caos? Una pregunta que se hacía mucho hace unos años atrás. ¿A qué árbol se le lanza piedra? Al árbol que está dando frutos. Porque tú ves un árbol seco, ¿para qué le vas a lanzar piedra? A menos que quieras hacer puntería. Pero si ves un árbol que tiene frutos y tú quieres ese fruto, tú le lanzas piedras. Entonces, una de las cosas que yo debo necesariamente superar son los caos que se presentan en la vida. Porque hay personas que porque creen tener fe, porque son hijos de Dios, no les va a sobrevenir ninguna situación. ¿Qué significa cobertura? Bueno, eso lo he explicado yo cantidad de veces. Entre una de lo que implica la cobertura es la salud divina, vivir en salud divina. Pero vivir en salud divina no significa que no estés propenso a tener cualquier situación o evento. Ahí es donde entra la sanidad divina. Son situaciones que se presentan en la vida. ¿Tú sabes cuántas personas están en cama sufriendo hoy esta calamidad que tiene el mundo llamado pandemia? Y sin embargo tú estás allí oyéndome y yo estoy aquí hablándote. Eso significa que tú y yo tenemos salud. No significa que no tengamos caos en cualquier otra situación económica, financiera, familiar, laboral, profesional. Entonces yo debo superar los caos. ¿Ok? Pues te voy a poner un ejemplo, el ejemplo más patético que... Disculpen la palabra patético. Pero sí, podría caber esa palabra. Discúlpenme si no cabe la palabra. Pero es la vida de Job. Te pongo el ejemplo rapidito. ¿Qué produjo el caos en la vida de Job? Fíjate que ¿qué debo superar? Y yo respondo, el caos. Ahora, te pongo el ejemplo de Job y hago otra pregunta. ¿Qué produjo el caos en la vida de Job? Análisis personal, ¿no? Usted como teólogo, usted como estudiante, usted tiene su propio análisis, pero él es el mío. Fíjate. Yo creo que una de las cosas que produjo el caos, o la principal cosa que produjo el caos en la vida de Job, fue que él pervirtió el principio de la autoimagen. Él pervirtió el principio de la autoimagen. ¿Por qué? Porque Dios lo veía de una forma, el adversario, por darle ese nombre, lo veía de otra forma y él se veía de otra. Te pongo el ejemplo rapidito. ¿Cómo lo veía Dios? La Escritura dice que Dios lo veía perfecto, recto, temeroso de Él, apartado del mal. Era más grande que todos los de su época y que no había nadie igual a Él o como Él en aquel entonces. Así lo veía Dios. Ahora, ¿cómo lo veía el adversario? Para aquellos que creen que bueno, no vamos a hablar de eso. Ok, ¿cómo lo veía el adversario? ¿Cómo lo veía? Lo veía bajo cobertura. Porque él mismo dijo, lo tienes cercado, tiene cobertura, tiene tu protección. A él, a sus bienes y a su familia. Él está cercado por todos lados. Así lo veía el adversario. Dios lo veía perfecto, recto, temeroso de Dios,
apartado del mal. Pero el adversario veía que él vivía dentro de una cobertura. Pero ¿cómo se veía él? Ahí es donde radica el problema. Él se comenzó a ver como una persona temerosa, una persona que no tenía paz, que no tenía reposo, una persona que vivía siempre con ansiedad, con angustia y siempre esperando lo peor. Es decir, que él construyó una hipostasis negativa, una plataforma que la construyó el temor. Y sobre ese temor, sobre esa angustia, sobre ese pensar e imaginar cosas cada día peor, se sentó y eso fue lo que le sobrevino, según el capítulo 3 del mismo libro de Job, versículos 25 y 26, para aquellos que están anotando. De paso les recomiendo, no sé si, ok, disculpen, pero hubo otro break allí involuntario, por supuesto. Fíjate, entonces, él construyó una hipostasis negativa y sobre ella se subió. Y todo lo que él temía le sobrevino. Fueron sus propias palabras. Pero vamos a seguir. Le estaba diciendo que usted ha leído muchísimas veces el libro de Job, pero yo le recomiendo que lo vuelva a repasar o repase por lo menos los primeros 3 capítulos para que usted analice cosas allí que son interesantes y que aunque lo haya leído y usted esté enterado, una cosa es estar enterado y otra cosa es tener revelación de lo que me entero. Dios puede traerle una revelación superior a la que yo le estoy diciendo hoy. Fíjate. ¿Cómo supero el caos? Me dice la pregunta, ¿qué debo necesariamente superar? Superar el caos. Le puse el ejemplo de Job, que fue lo que generó el caos en Job. Ahora, ¿cómo supero el caos? Tomando el ejemplo de Job, yo supero el caos, en primer lugar, reconociendo mis fallas. Porque eso es otra cosa. Para reconocer nuestros propios errores, ¿cómo nos cuesta? Reconocer nuestras fallas. Reconocer nuestros errores. En segundo lugar, después de reconocer dentro de reconocer tus propios errores, el señor Job dijo lo siguiente: que el temor que le espantaba le sobrevino. El temor es lo contrario de la fe. ¿Te das cuenta? Puedes aplicar fe en sentido negativo o en sentido positivo de acuerdo a lo que tu mente esté generando y tu vida interior esté sintiendo, por así decirlo. En segundo lugar dice que le aconteció todo lo que le temía. Tercero dice, no tuvo paz. Cuarto, no se aseguró, no tuvo seguridad, es decir, no tenía fe, porque la fe es la certeza, es la confianza. Luego dice que no estuvo reposado. Y una de las cosas que Dios nos pide, la fe es un reposo, por eso construye la hipostasis, para descansar, reposar en ella. Y por último, según el capítulo 42 del mismo libro de Job, dice que él hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Te das cuenta? ¿Tú sabes cuántas cosas estamos nosotros hablando que no entendemos? Por eso yo muchas veces conversando con mi familia, especialmente con mi esposa, les digo, mira, esto no lo estoy entendiendo. Como no lo estoy entendiendo, guardo silencio. Guardo silencio, porque el silencio es un poder. Cuando tú no entiendes y comprendes algo, es mejor que te calles. Es mejor que te calles. Es preferible estar en silencio que no hablar lo que no entiendo y lo que no comprendo. Entonces, de esa manera, como les estoy explicando, como número 1, reconociendo nuestros propios errores como lo reconoció el señor Job, de esa manera yo comienzo de alguna manera a superar el caos, porque ya me doy cuenta, me centro, no vale, el responsable aquí de esta situación soy yo. Pervertí la autoimagen. ¿Ves? La autoimagen es muy importante. Como número 2, reconocer la grandeza de Dios nuestro Padre. En el capítulo 42 del libro de Job,
Job reconoce la grandeza de él, diciéndole, fíjate, bien interesante lo que él dice, porque tú lo lees y él dice, yo conozco que todo lo puedes. Fíjate lo que le dijo, yo conozco que todo lo puedes. Yo te digo a ti eso hoy, y dices, no, pero yo conozco eso. ¿Quién no sabe que Dios es todopoderoso? No es saber que Dios es todopoderoso, es conocer el poder de Dios. Son dos cosas distintas. ¿Lo ves? Es como tú me dices, ¿quién no sabe que Dios es omnipresente? Ay, todo el mundo sabe que Dios es omnipresente. No es saber que Dios es omnipresente, es experimentar la presencia de Dios, que son dos cosas distintas, papá. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Entonces, él en el capítulo 42, imagínate, pasaron un poco de años tal vez, es cuando él dice, wow, ahora conozco que todo lo puede. Es decir, él experimentó el poder de Dios. Eso es conocer, relación íntima, no saber. Y luego le dice, no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahora entiende que todo lo que él pensaba, el Padre sabía que lo estaba pensando. Y por eso no, el Padre no puede hacer, escucha bien lo que te voy a decir, Dios con todo y que es todopoderoso, no puede hacer nada cuando tú perviertes tu autoimagen. Cuando la gente dice, me quiero morir, abrió una puerta y Dios dice, ¿te quiere morir? Estoy enfermo, abrió una puerta, enfermedad. Me voy para el infierno, abrió una puerta, se va para el infierno. Construyes una hipostasis positiva o negativa cuando tú perviertes tu autoimagen. Y luego le dice, tú oscureces el consejo sin entendimiento. Es decir, es reconocer entonces la grandeza de Dios Padre y reconocerla no en sapienza, sino en experiencia. Espero que espero estarme explicando. El tiempo está pasando y tengo que apurarme. Como número 3, para contestar cómo supero el caos. Tercero, debe haber un cambio de actitud. Oído con esto ahora. Un cambio de actitud. Y el cambio de actitud, repito, el cambio de actitud comienza por orar por aquellos que te han hecho algún daño con o sin intención. El cambio de actitud del señor Job comenzó cuando oró por aquellos supuestos amigos. Es orar por mi mamá, por mis hermanos. Ay, aleluya, mis hermanos de la iglesia, Señor, bendícelo, aleluya. Eso es maravilloso. Pero orar, mi querido hermano, por aquellos que nos han causado algún daño, o que nosotros creemos que nos han causado, o en hecho nos los causaron. Creer que orar por ellos es evidencia un cambio de actitud, evidencia que abro una vía para que el bienestar, la benevolencia, las bendiciones de Dios que han estado obstruidas se manifiesten. Así que, señores, cambiar de actitud se inicia con una oración por aquellos que nosotros creemos, pensamos o de hecho nos han hecho algún daño, conscientes o no, directos o no. Ok, eso fue lo que sucedió con el señor Job. Él oró por sus amigos. Luego dice, en medio del caos, quiero decirte, en medio del caos, fíjate, en medio del caos de la vida de Job, en medio del caos, él aprendió a esperar. Esperó pacientemente la manifestación de Dios, porque él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Él esperó pacientemente y mientras esperaba,
él desarrolló algo que dice el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículos 17 y 18. Él se perfeccionó en el amor. Porque yo sé que se perfeccionó en el amor, porque la Escritura dice que el perfecto amor echa fuera el temor, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que cuando el temor comenzó a desaparecer de la vida de él, cuando él comenzó a perfeccionarse en el amor, el temor comenzó a desaparecer. Y al comenzar a desaparecer el temor, se manifestó en él ese poder del saber esperar. Buena palabra. Si usted no me lo dice, me lo digo yo. Segunda parte. Voy a adelantar por el tiempo. Segunda parte. Dios nuestro Padre, segunda parte de este tema. Dios nuestro Padre nos ha llamado a una gloria mayor. De una u otra forma, Él nos los ha demostrado, nos los ha mostrado. Eso significa, mejor dicho, esto no significa que física, económica y financieramente estemos en esa gloria, en una gloria financiera. De repente no lo estamos, no estamos en una gloria física, psicológica, profesional, ministerial, como quisiéramos. Pero sin duda Dios nos ha llamado a esa gloria. Él está ahí en esa gloria y nos está llamando a esa gloria. Y nosotros estamos caminando en esa gloria, y estoy seguro que esa gloria en nosotros ha de manifestarse con plenitud. Estoy seguro de eso. Solo que hay que tener el poder de saber esperar. Fíjate, entonces, con el poder del saber esperar, nosotros vamos a superar, escucha bien, las transiciones que se nos presentan en la vida, el caos que se nos presentan en la vida, ¿ok? Provocados o no por nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos una gran cuota de responsabilidad en lo que sucede en la vida nuestra, ¿ok? Ahora fíjate, rápidamente traigo a colación lo siguiente. En el capítulo 2 que usted va a leer del libro del señor Job, versículo 11, la Escritura dice cuál era la misión que tenían los tres amigos de Job. La Escritura dice cuál era la misión que tenían los amigos de Job. El señor Elifaz, Bildad y Zofar. Eran los tres amigos. Allí dice que ellos vinieron a Job para condolerse de él y para consolarlo. Esa era su misión. Esa era su misión. Y dice que durante 7 días ellos no hablaron. Lo que hicieron fue observar a Job, llagoso, enfermo y limpio. Hasta la mujer lo abandonó, pues. El hombre se quedó en la carraplana, como dicen por allí. Entonces, pero cuando ellos hablaron, ellos no hablaron para condolerse del señor Job. Ellos hablaron, y no hablaron tampoco para consolarlo. Ellos hablaron fue para condenarlo, como hace una cantidad de gente. No pueden ver que un hombre de Dios esté pasando por alguna situación, porque enseguida comenzamos a analizar. Espérate un momento. Oh, ya va. Pero si esta persona es el apóstol, ¿por qué tiene que pasar por esto? Y si esta persona es el pastor, ¿por qué tiene que pasar por esto? Y comienzan, mira, los Elifaz, Bildad y Zofar abundan en las congregaciones. Abundan aquellos que dicen que son tus amigos. Abundan. Entonces, Elifaz, ¿qué le dijo? Mira la tremenda consolación que le dijo Elifaz. Le dice, mira, Job, tú estás pobre y estás enfermo por tu pecado. Y Job lo miró así. Tú eres amigo mío, viniste a consolarme. Y lo que estás es condenándome. Tú no oíste cuando Dios dijo que yo era perfecto, chico. Tú no oíste cuando Dios dijo que yo estaba apartado del mal. Tú no oíste que no había nadie más grande que yo sobre la tierra. Tú no lo oíste. Me imagino a Job, pero Job guardó silencio. Si soy yo, amigo, con llaga y todo peleo.
Pero Job no, Job era puro amor. Aleluya. Entonces, ¿qué le dijo Bildad? Bildad dice, pobre y esfuerzo, perdón, estás pobre y enfermo por tu hipocresía. Cónchale, qué tremendos amigos. Uno le dijo que era un pecador, el otro le dijo que era un hipócrita, y Zofar, para rematar, le dice que era presuntuoso. Estás enfermo y estás pobre por tu presunción. Tú lo que eras era un presumido. Y yo me imagino, si a mí me hubiesen dicho eso, yo le digo, no, yo no soy un presumido. Dios me dijo que no había nadie como yo sobre la tierra. Eso no es presunción, fue Dios quien me lo dijo. Esos fueron los amigos. Pero gracias a Dios que por ahí apareció otro, eso lo va a leer usted en la historia de Job, llamado Eliud, que yo no sé si era mejor, o yo, lo que sí sé es que era menos peor que ellos. Y este señor le dijo 4 cosas a Job, a lo largo y ancho de la historia, no es que no lo va a encontrar en un versículo. Le dijo 4 cosas que me llamaron la atención. Número 1 le dice, Job, pon tu fe en Dios. ¿Sabes lo que le dijo? En vez de andar en temor, pon tu fe en Dios. Número 1. Número 2, cambia de actitud. 3, muéstrate humilde. Muestra la humildad. Y número 4, deja de quejarte. Deja de pedir explicaciones. Porque eso es otra cosa que nosotros nos da una gripecita y enseguida le empezamos a decir a Dios, ¿por qué, Señor? Yo quiero que me expliques, ¿por qué razón? Pero bueno, sin vergüenza, si tú te mojaste y te resfriaste tú, pues tú le vas a pedir explicaciones a Dios. Pídete explicaciones a ti mismo y resuelve tu caos, tú. Entonces fíjate, y eso también te lo digo yo a ti hoy, me lo digo a mí mismo. Pongamos nuestra fe en Dios. Desechemos nuestros temores y pongamos nuestra fe en Dios. Hagamos un cambio de actitud. Quitemos esa actitud arrogante, esa actitud mirando a los demás por encima del hombro o mirándonos nosotros mejores que otros. Cambia de actitud. Muestra la humildad de Dios en tu vida y deja de pedir explicaciones cuando algo pase en tu vida, sino por el contrario, asume tu responsabilidad y lo que no creas que es tu responsabilidad, no culpes a otro, sino busca la manera de cómo salir del caos, tal como te lo he venido explicando hasta ahora. En otras palabras, el amigo Eliud le dijo al amigo Job, aprende a esperar. No es fácil. Tercera parte de este mensaje, acelerando. Otra pregunta. ¿Qué puede suceder mientras esperamos? ¿Qué puede suceder mientras esperamos? Bueno, si me oyen por allí los proveedores del agua de coco, por favor. Ahí están. Por favor. Esto no es juego, ¿yo? Un pipote un tarro de agua de coco me debe por ahí. Fíjate. ¿Qué puede suceder mientras esperamos? Oído con esto. ¿Qué puede suceder mientras esperamos? Debes tener cuidado con lo que oyes. Es importante. ¿Sabes por qué? Porque mientras esperamos, oímos voces como lo de los amigos de Job. Y las voces que oímos como de los amigos de Job traen consecuencia. ¿Ok? Y puede suceder que nos hagan caer, uno, en escepticismo. Es decir, que lo que hoy proclamábamos a voces, comenzamos a dejar de creerlo. Escepticismo. Número 2, podemos caer en fatalismo. Oh, ¿será que saldré de esta? Oh,
ahora ¿quién podrá defenderme? Oh, ¿será que saldré de esta? Caen en fatalismo. Tercero, caen en la depresión. Cuarto, en la ansiedad, como le pasó a Job. Empezó a oír a sus amigos y dijo, papá, aquí no hay salida. Y lo que es peor, oído con lo que voy a decir, creer que Dios, en vez de ser tu salvador, tu sanador, tu proveedor, como lo proclamabas días antes, comienzas a creer que es tu verdugo. Todo eso puede suceder cuando nosotros comenzamos a oír voces mientras estamos en la espera. Mientras usted esté en la espera, olvídese de las voces laterales y comience solo a oír la voz del Espíritu que está dentro de ti, que está dentro de mí. Ahora bien, si tenemos que ver, si tenemos que consultar a alguien, tenemos que mirar a quién consultamos y cuáles son las técnicas que ese consultor utiliza para el consultado. Fíjate, yo sé que vas a leer el libro de Job otra vez porque esto te está llamando la atención. Job capítulo 7, los primeros 10 versículos, prácticamente hablan de una decadencia donde aparecen todas estas cosas que te he nombrado, el escepticismo, el fatalismo, la depresión, la ansiedad y creer que Dios es su verdugo, están, grosso modo, en ese capítulo 7, los primeros 10 versículos del libro de Job, donde Job comienza prácticamente a poner en duda todo lo que Dios le había dicho. Fíjate que a pesar de que Job entra en todas estas cosas, escepticismo, fatalismo, depresión, ansiedad, etc. En todas estas cosas, Dios mantenía su palabra de que él era perfecto. Perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. No hay ninguno como él y él es el más grande de todos los de su tiempo. Dios lo dijo y Dios lo mantuvo. O sea, no fue que Dios lo dijo en el capítulo 1 y después porque Job cayó en esta depresión, ya Dios cambió de opinión. No, Dios no es como tú ni como yo. Somos nosotros los que cambiamos de opinión, pero Dios mantiene su opinión, porque cuando Dios opina es porque tiene una posición. Nosotros opinamos por situaciones, pero Dios no. Dios sabe tu pasado, tu presente y tu futuro. Por eso Él sabe y puede decir quién eres tú. Y si Dios dice que tú eres perfecto, no importa que otros te digan que tú eres pecador. Si Dios dice que tú eres recto, no importa que otros te digan, como le dijeron a Job, que era hipócrita. Si Dios dice que tú eres el más grande, no importa que otros te digan que tú eres el más pequeño. Tú eres lo que Dios dice que eres y no lo que los demás dicen. Ahora fíjate, ¿por qué Dios no aprobó, por así decirlo? Esa es otra pregunta. ¿Por qué Dios no aprobó la consolación de los amigos de Job? ¿Por qué Dios no la aprobó? ¿Por qué? Porque ellos se centraron. La escritura dice por allá en el capítulo 42, lo voy a leer, versículo 7 dice: mi ira se encendió contra ti, Elifaz. Dios le está hablando a Elifaz. Y contra tus dos compañeros, porque no hablaron de mí lo recto como mi siervo Job. Esto es interesantísimo, porque a pesar de que Job creyó en algún momento que Dios era su verdugo, Dios al final del libro dice: mi ira se encendió contra ti, Elifaz, y contra tus dos compañeros, porque no hablaron lo recto de mí, sino como mi siervo Job. Y cuando tú lees a Job, tú ves que Job tuvo situaciones en las que dijo cosas, pero Dios no le tomó en cuenta lo que él dijo, por lo que Dios mismo había dicho de él antes. Por eso es importante creer lo que Dios dice de ti. Porque lo que Dios dice de ti, aunque a veces nosotros mismos de alguna manera podamos contradecirlo, correremos nuestras consecuencias, pero Él sigue manteniéndose en lo que Él ha dicho de nosotros.
Él nos ve de una forma, el sistema nos ve de otra, pero lo importante es que yo logre conciliar mi autoimagen con la imagen que Dios tiene de mí. Muchacho. Ahora, ¿por qué Dios? Ya les dije por qué Dios no aprobó esa consejería de este señor. ¿Sabes por qué no lo hizo? Porque ellos hablaron conforme a tradiciones, a costumbres, a dogmatismo. Porque ellos hablaron tal vez con buena intención, entre comillas, pero con muy mala preparación, con muy mala formación acerca de quién es Dios, como sucede hoy día en muchos ministerios. Muchos ministerios están señalando y acusando a otras personas, destruyendo la imagen de Dios en otras personas, porque están basando sus consultas, sus palabras, con base a sus tradiciones, a sus costumbres, a sus dogmatismos, de la manera que el dogma, que la tradición y la costumbre los enseñó a ver a Dios y no como Dios realmente es. Dios no es un Dios condenatorio, Dios es amor. Y con amor te corrige, te instruye. Así que preparémonos, ministros del Señor. Dios no nos llamó a nosotros, oídos ministros, para estar condenando y señalando y estar todos los domingos enviando mensajes de condenación. Dios nos llamó, dice y establece la Escritura en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, establece claramente que nosotros somos linaje escogido, número 1. 2, somos real sacerdocio. 3, somos nación santa. 4, somos pueblo adquirido por Dios. Escucha, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No nos llamó Dios para anunciarle las fallas a las personas. Nos llamó fue para anunciar sus virtudes. ¿Ves? Hemos durante 2000 años tergiversado el mensaje de Dios, y eso ha tergiversado en la vida de las personas la imagen de Dios en ellos, y eso ha perjudicado por ende su autoimagen. Cuarta parte de este mensaje, ya estoy terminando. Voy a referirme aquí en 3 puntos simplemente, rapidito. ¿Qué es ser un buen consolador? ¿Qué implica ser un buen consolador en este tiempo? Y te lo digo rapidito. Si tú quieres consolar a alguien, no hagas como hizo Elifaz, Bildad y Sofar, sino por el contrario, instrúyete. Lo primero que debes saber, 1, es tener empatía con la persona que vas a consolar. Si tú no te identificas con su situación, si no identificas la situación de esa persona, chico, pero ya va. Cuando tú vas al médico, ¿qué es lo primero que hace el médico? Te hace una historia. Ves a cualquier consultorio psicológico, terapéutico, y lo primero que hacen es hacerte una historia. Y cuando tú vas a consulta por segunda vez, el médico se mete en tu historia, porque quiere saber de dónde vienes, cuáles son tus rasgos hereditarios, cuál ha sido si tienes familiares que han muerto, de qué han muerto, por qué te hace una historia. Entonces tiene que haber una empatía. La empatía la hace esa historia, una empatía entre el consultado y el consultor. Entonces, para yo ser un buen consolador, un buen consultor, un buen terapeuta en este tiempo, yo debo tener empatía. La Escritura habla de llorar con los que lloran, reír con los que ríen, pero en otras cosas te está diciendo que es sentir el dolor de la otra persona. Si yo no identifico el dolor de la otra persona, si yo no sé cuáles son sus rasgos, jamás podré identificarme y jamás podré ayudarlo. Tiene que haber empatía, número 1. Número 2,
tiene que ver una teología equilibrada. ¿Qué es una teología equilibrada? Saber quién es Dios, saber acerca de su palabra y saber cuál es la verdad presente con la que yo voy a ministrar. Porque eso se llama, eso la llamo yo, teología equilibrada. Porque Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si Dios mismo dice que no hay ninguna condenación, y la palabra condenación ahí, el griego es la palabra que quiere decir cataclismo, es decir, un caos. Si Dios lo dice, que Él no está interesado en producir un caos en tu vida, entonces, ¿por qué yo tengo que venir a condenar y a producir caos en la vida de una persona? A destruir la imagen de Dios en ellos. Número 3, tiene que haber una comunicación auténtica, un fluir en la conversación, un feedback en la conversación. Es decir, debo saber oír para luego saber hablar. Si yo no oigo lo que la persona me está diciendo y no tengo empatía con lo que me está diciendo, entonces yo no voy a saber hablar lo que esa persona requiere y necesita. Isaías capítulo 50, versículo 4, para los que anotan. No te veo anotando. Dice, el Señor, escucha esto, el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Es bueno que leas eso, mi querido pastor, mi querido ministro. Dios nos ha dado lengua de sabio para saber hablar a las personas que están cansadas, es decir, a las personas que están en caos, para poderlas consolar, para poderlas ayudar y para poderlas sacar, extraer de ese caos en el que se encuentran. Bien, hasta ahora, rapidito, hasta ahora hemos visto, número 1, cómo generar el poder de saber esperar. Te hablé de 4 puntos interesantes, los puedes volver a revisar. Número 2, contesté la pregunta, ¿qué debo necesariamente superar? 3, ¿cómo supero un caos? 4, Dios Padre nos ha llamado a una gloria mayor. 5, ¿qué puede suceder mientras esperamos? 6, ¿por qué Dios no aprobó la consolación de los amigos de Job? Y 7, lo que implica realmente ser un buen consolador. Todas estas cosas te las he hablado hasta el momento. Quiero concluir o entrar en la recta final, lo que llamaban antes la recta de las tribunas. Quiero concluir con lo siguiente. Oído. Los que acusan a Dios por el mal existente no solucionan problemas. Te lo voy a repetir. Los que acusan a Dios por el mal existente no solucionan problemas, ni salen del caos. Por lo contrario, cierran el paso de lo que Dios quiere manifestar en su vida. Te lo repito. Sí, por favor. ¿Cómo no? Fíjate. Los que acusan a Dios, los que a diario están acusando a Dios por todo lo que sucede, los que acusan a Dios por el mal existente, no solucionan sus problemas, ni salen del caos. Por lo contrario, cierran el paso a lo que Dios quiere manifestar en sus vidas. Entonces, deja de pedir explicaciones, deja de culpar a Dios para que ese fluir pueda manifestarse. Estoy seguro que mañana van a ver, si me oyes, si me escuchas el mensaje de hoy, al siguiente día van a comenzar a abrirse puertas en tu vida, porque vas a tomar esto en serio, vas a decir, desde hoy dejo de estar culpando a Dios por lo que me pasa. 2, la desesperación, es decir, el vivir sin esperanzas, el vivir sin expectativas, sin anhelos, creer, confiar, esperar, sin desesperar, sin dejar de actuar en fe,
y vivir en esas expectativas de que las cosas han de manifestarse en tu vida, he oído con esto, caes en desesperación, y en caer en desesperación, es decir, que es lo contrario de lo que he venido hablando, el poder de saber esperar, lo contrario de eso es la desesperación. Y la desesperación trae como consecuencia, entre otras cosas, que la persona comience a creer que no vale la pena vivir. Otra cosa que puede la persona creer: sería mejor no existir, como he oído a varios, o sería mejor no haber nacido. Y a veces le nace hasta rencor a su papá y a su mamá por haberlos engendrado. O se hacen la pregunta: ¿por qué vivir? ¿Para qué vivir si al final la vida no nos lleva a ninguna parte? ¿Viste? Cuando tú oigas a una persona como pastor, como ministro, o como papá, o como padre, o como profesional en el área de la psicoterapia, etcétera, cuando tú oigas a esas personas hablar así, tú enseguida te vas a dar cuenta que esa persona entró en una desesperanza y tienes que aplicarle la inyección del poder de saber esperar. ¿Viste? Te vas a graduar de terapeuta conmigo hoy aquí. Y por último, creer que Dios es su verdugo, como lo creyó en algún momento Job. Lo puedes leer en el capítulo 6, versículo 14, y en el capítulo 16, versículos 13 y 14. Tienes que leer. Ahora sí, las recomendaciones apostólicas y las directrices apostólicas y proféticas que te doy al final de este mensaje. Ya el mensaje fue explanado, fue explicado, bien delineado, bien despacio, para que tú pudieras captar lo que te quería decir y transmitir en este día. Ahora déjame hablarte de las recomendaciones. Oído con lo que voy a decir, porque si no lograste captar todo lo que te dije, el que se conectó hace poco, los que se conectaron hace poco, por lo menos oye y escucha, medita, reflexiona, tómalo para ti lo que te voy a decir a continuación. Indistintamente de nuestras fallas, oído, indistintamente de nuestras fallas, Dios Padre quiere restituirnos. Voy a repetírtelo. Indistintamente de nuestras fallas, de nuestros errores, Dios Padre quiere restituirnos. ¿Cómo? Él quiere reparar todo aquello que nos causó daño. Él quiere devolvernos. Toma nota, te estoy dando una directriz, pero al mismo tiempo te estoy profetizando. Dios quiere devolvernos todo aquello que nosotros hemos creído que se ha perdido. Porque Él, indistintamente de nuestras fallas, Él quiere restituirnos. ¿Cómo? En estas dos cosas principales: reparar todo aquello que nos hizo daño en el pasado. Y número 2, devolvernos todo aquello que nosotros creímos que habíamos perdido. Fíjate, pastor, pero eso es bien difícil, porque la verdad es que yo me he portado muy mal. Sí, yo tengo testimonios de personas que se han portado peor que tú. Y Dios los ha restituido, los ha bendecido, los ha reconciliado con su familia. Fíjate, por favor. Fíjate, Israel fue uno de los pueblos, el pueblo de Dios, que cayó en idolatría, en desobediencia y en un sinnúmero de fallas. Sin embargo, lea por favor Joel capítulo 2, versículo 17 al 27. Allí dice que Dios solícito por su pueblo, que Dios va a retribuirle a su pueblo, a restituirle los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios quiere restituirnos.
Dios quiere restituir a Venezuela. Dios quiere restituir la familia. Dios quiere restituir los ministerios. Y por eso tomo esto como una palabra profética para el día de hoy, para mi vida y para la vida de los que están creyendo el mensaje que yo estoy dando en esta mañana. Dios quiere restituir los años que se comió la oruga. Los que no saben qué es la oruga, el saltón, el revoltón, yo te recomiendo que entres en internet y busques para que veas qué es lo que causan estos animales. Si se quiere, es como una evolución de estos animales. Por donde pasan, destruyen todo. Entonces muchas veces en nuestras vidas no hemos visto que todo se destruye, que todo está como, que tratamos de enderezar algo y se nos tuerce algo, que abrimos un hueco y cerramos un hueco y se nos abre el otro. Pero Dios me está diciendo y te está diciendo, quiero restituirte. Quiero restituir los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Eso significa que lo que tú y yo no hemos logrado en años, lo vamos a lograr en los próximos meses. Amén. Tienes que tomar esta palabra como algo que es verdad, porque es palabra de Dios. Es una directriz apostólica, es una directriz profética y tienes que tomarla como algo real, como algo verdadero. No es un juego ni es una palabra dominguera. Yo no doy palabra dominguera, señores, ni doy sermones tampoco. Yo doy enseñanzas bíblicas donde habla el poder de Dios. Entonces fíjate, como número 3, yo te doy una recomendación. No te anticipes por no saber esperar. Escucha, por no saber esperar, no te anticipes al propósito de Dios para tu vida. No te anticipe. Déjalo a Él actuar en tu vida. Nosotros a veces nos precipitamos. Los divorcios vienen porque la gente se precipita. Las situaciones de caos vienen porque la gente se precipita. Entonces, señores, no te anticipes, por no saber esperar, no te anticipes al propósito y al plan de Dios para tu vida. Déjalo a Él actuar en tu vida. Con esto termino. Esto es para que descanses. Préstame atención. Si no me has prestado atención durante todo el mensaje, este último punto. Rapidito porque a la hora ya me está aprendiendo dice, sientes que has luchado, escucha esto, sientes que has luchado con ahínco para alcanzar tus sueños y estos están cada día más lejos e inalcanzables. Sientes que tú le has puesto un mundo y has luchado por tus sueños, has trabajado, te has esforzado, pero los ves cada día más lejos e inalcanzables. Que te has propuesto ser mejor cada día, como persona, como esposo, como esposa, como profesional, como ministro. Y al parecer nadie valora o nadie le da valor a tu trabajo, nadie le da valor a tu profesionalismo. Te sientes no devalorada, sino no apreciada por tu trabajo. Yo quiero decirte lo que Dios dice en su palabra. Escúchame. En Isaías capítulo 49, versículo 15, dice el Señor: ¿se olvidará la mujer de lo que ha dado a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Se olvidará la mujer de eso? Él pone las cosas como más difícil, porque es casi imposible que una mujer se olvide del fruto de su vientre. Pero sin embargo, Dios deja esa posibilidad y dice: aunque ella se olvide, yo nunca, te dice el Señor, me olvidaré de ti. Entonces no importa si te has sentido como yo ya te lo he dicho hasta ahora. Toma esta palabra, tómala como una palabra profética, no como una lectura, como un devocional. No, tómalo como una palabra profética, hazla tuya. Dice: aunque todos se olviden, Él nunca se olvidará de mí. En Jeremías capítulo 31, versículo 16 y el 17, dice el Señor lo siguiente: reprime el llanto de tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo. Es decir, lo que tú estás haciendo no está perdido.
Recuerda que hay una ley, te la he mencionado varias veces, es la ley de la inclusión. En el universo nada se pierde, todo se invierte, nada está perdido, todo está sembrado, todo está incluido. La buena voluntad con que has trabajado, la buena voluntad con la que te has esforzado, no está perdido, está allí en el universo. Y Dios, el universo va a dar sus respuestas muy pronto. Solamente aplica el poder del saber esperar. Y termina diciendo el Señor: esperanza hay también para tu porvenir. Si Dios me lo está diciendo, el mundo me puede estar diciendo otra cosa. Las circunstancias me pueden estar diciendo otra. Yo puedo estar viendo otras cosas, pero en mi interior late la palabra de Dios como un río. Late diciéndome: trabajo, salario hay para tu trabajo. Y esperanza también hay para tu porvenir. Solamente necesitas algo. ¿Qué necesito, Señor? El poder de saber esperar. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Señores, un fuerte y gran abrazo. Gracias por oírme, gracias por haber estado allí, gracias por haber compartido, gracias por haber tomado tiempo para estar allí en el en vivo. Gracias por oír este mensaje a través de Telegram. Gracias por verlo en YouTube. Gracias por compartirlo a través de Facebook. Gracias por todas estas cosas. En consecuencia te declaro muy bendecido. Declaro que eres más que vencedor. Declaro que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está en tu vida y en la vida de tu familia. Recuerda que hay profeta en Venezuela. Recuerda que es anhelar, creer, confiar y esperar sin dejar actuar en fe, viviendo en la expectativa de que lo que Dios te ha dicho ha de manifestarse, que Él quiere multiplicarte, que Él quiere prosperarte, que Él quiere lo mejor siempre para ti. Recuerda también vivir en el código de honor, vivir y andar en la verdad, en la justicia y en rectitud de corazón, haciendo siempre lo que a Él le agrade. Te declaro muy bendecido, un fuerte y gran abrazo. Nos vemos el próximo miércoles 7:30 de la noche a través de Instagram. Que la gracia y el favor de Dios, su cobertura divina, siempre esté en ti y se haga extensible hacia tus seres queridos. Bendecidos todos, muchísimas gracias. Señor, enséñanos a estar en ti en todo momento. Difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío totalmente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre estás conmigo. Difícil ser que es.